pero quiero hacer referencia al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Ese sí me gustaría que lo tenga presente. El último libro de la Biblia, de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Dice así este versículo. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Yo titulo este mensaje Fiel. Una simple palabra, fiel. Muchos hemos estudiado o actualmente lo hacemos y sabemos lo difícil que es prepararse, lo difícil que es estudiar. O aquellos que han estudiado en el pasado, no es algo fácil el estudio, sea el estudio secundario, sea algún curso que haya hecho, el estudio universitario, estudio terciario, no es fácil estudiar. Y esto implica largas noches sin dormir, salidas resignadas y tantas otras cosas que implican sacrificios, simplemente para aprobar un examen. Implica realmente pagar un precio por estudiar, mientras algunos se van vemos en los jóvenes, mientras algunos se van a bailar, otros se quedan estudiando. Y ese es el sacrificio que uno hace y está horas leyendo, memorizando, haciendo apuntes, haciendo croquis en las hojas para tratar de afianzar el conocimiento. Y digo, ¿te sentís identificado con aquellos que estudian o recordás en tus épocas de estudio? Y retomo una palabra que mencioné anteriormente, que es sacrificio. Sacrificar es resignar. El sacrificio y la disciplina van de la mano. Son dos cualidades que van de la mano. El ocio, en cambio, no camina junto con la disciplina. El ocio va por otra vía. Ahora bien, empecé a hablar acerca de la disciplina y el sacrificio, pero antes de eso dije que el título de este mensaje es Fiel. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la disciplina, el sacrificio con fiel? Por eso empecemos con el significado de lo que es la fidelidad según el diccionario. Firmeza, inconstancia en afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Estudiar es ser fiel a un compromiso con uno mismo. Uno se compromete a estudiar. ¿Por qué? Por uno lo hace. No lo está haciendo. Cuando invitamos a estudiar, a que vengan temprano a estudiar, es por usted, no es por mí. Yo estudio, participo. Hay un grupo que lo hace por cada uno, por el crecimiento individual. Aunque nos propongamos un crecimiento, si no hay un impulso de decir, la verdad necesito aprender. Esa premisa tan linda de decir, la verdad necesito más conocimiento, necesito más sabiduría, pero implica estudiar. Implica un mimo a uno mismo, decir, lo necesito, yo necesito crecer. Me doy cuenta que con lo que tengo, hasta acá me fue bueno, pero hay más todavía. Yo necesito crecer. Usted necesita crecer. Usted necesita que su conocimiento lo escale un escalón más, lo lleve un escalón más arriba.
usted necesita ser desafiado un poco más para que su vida espiritual crezca. Si no, estamos siempre en el mismo lugar. Y fíjese lo rápido que ha pasado el año. ¿Se ha dado cuenta que ha pasado lo rápido que pasó? Parece mentira. Yo recuerdo la Santa Cena, la primera Santa Cena del año pasado. Todavía me acuerdo y resulta que ya pasó un año y estamos en la primera de este año. Increíble. Algo que no lo podemos evitar. Y la gran pregunta es, ¿cuánto crecimos a lo largo de este año? Y crecer no es ponerte a orar nomás, porque la oración es comunicación y la palabra, estudiada sistemáticamente, implica madurez. Por eso necesitamos un mimo al alma, al espíritu y decir, yo te voy a ayudar a que crezcas. No necesitas ayuno, no necesitas tanta oración, necesitas compromiso con vos mismo. Vos necesitas estas herramientas. Nosotros ponemos el estudio. Usted en la carrera, si estás estudiando, aquellos que estudian, alguien pone un temario y vos lo tenés que estudiar. Y si aprendés todo ese temario, pasás de año. Por eso es un compromiso a uno mismo. Quiero ser abogado y demuestro fidelidad a esa vocación estudiando, formándome como un profesional. Tomo en serio el estudio y sé que a lo largo de la carrera tendré exámenes. La vida misma nos lleva a los exámenes. Exámenes que no podemos evitar. Exámenes informales. Pero qué bueno es cuando nos agarra sabiendo cómo enfrentarlos. Y no todo es problema económico, no todo es una enfermedad, no todo es una situación familiar. A veces centramos al ser humano en pocas cosas. Digo, en algún momento vamos a estar económicamente bien, pero van a surgir otros problemas. En algún momento nos vamos a ver a nuestros hijos que eran chicos y nos hacían renegar y ya nos van a hacer renegar con temas de grandes. Siempre va a haber exámenes. De la misma manera que en una carrera que uno estudia, se encuentra con exámenes. Ahí puedo decir que para sostener mi vocación necesito sacrificio y disciplina. Lamentablemente no somos así. No somos sacrificados, en general lo hablo, y no somos disciplinados. Nos cuesta. Algo tan sencillo. ¿Le cuesta orar? No me conteste. Y se da cuenta que a todos nos cuesta. Porque no somos muy amantes no nos gusta esa disciplina de hacer. Si tuviéramos que pasar 15 minutos mirando una serie o 15 minutos orando, ¿qué le gusta a tu yo? La serie. A veces nos enchufamos una maratón de películas y se nos pasan 4 horas. Pero cuando tenemos que hacer algo que haga reverdecer lo espiritual, estamos cansados, no tenemos tiempo, lo postergamos, como evitándolo. O nos ponemos a orar un día y empezamos con todas las pilas y al otro día ya nos olvidamos. Somos así, no es una crítica para nadie, es una crítica para nuestra naturaleza, que lamentablemente es así, no la podemos evitar. Pero no puedo ser abogado si no aprendo a hacerlo. No puedo ser un verdadero cristiano si no aprendo a hacerlo. Y no basta solamente con lo que nosotros enseñamos un domingo en un rato, necesita el estudio sistemático. Necesita usted proponerse un calendario, propóngase, tengo una meta, es decir, quiero leer este mes el Evangelio de Mateo, o estos 2 meses, un capítulo o 2 capítulos cada día,
necesita empezar a ser disciplinado para realmente, no nos gusta, pero lo necesitamos. Vuelvo a lo mismo, sino cómo pasamos las pruebas, cómo pasamos los exámenes. Y este versículo inicial habla acerca de la segunda venida del Señor Jesús. El jinete del caballo blanco se refiere a nuestro Señor. Dice, verán descender del cielo a alguien que se llama, recuerda, fiel y verdadero. No lo llama el Mesías, no lo llama el Hijo de Dios, no lo llama el victorioso, no lo llama el poderoso. Solamente la primera palabra. ¿Cómo lo llama? Fiel. Qué detalle, ¿no? Aquel que venció, ¿cómo lo presenta? Fiel. Podría presentarlo como aquel supremo. No, fiel. El Espíritu Santo inspiró a Juan a referirse a Jesús mediante este atributo. Por simple evaluación, si te tendrían que describir con una sola palabra o atributo, ¿qué término usarían? ¿Podrían llamarte fiel? No, es algo individual para cada uno de nosotros. ¿Podrían llamarnos fiel como a Jesús? Jesús es sinónimo de fidelidad. Fue leal al Padre y a su propósito. ¿Cómo lo demostró? Priorizando los planes del Padre Celestial sobre los suyos. Por eso quiero mencionar, a ver si logro hablar de 3 enseñanzas que Jesús nos da acerca de la fidelidad. La primera es que la fidelidad siempre es puesta a prueba. Jesús varias veces fue tentado a serle infiel a Dios. Pero para esto dejemos en claro que Jesús debía morir. Jesús nació, el propósito de Jesús nació para morir. Esto no lo podemos quitar. Y acá tenemos la profecía de Isaías 53, versículo 7 dice, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores y no abrió su boca. Esto se dijo muchos años antes, con la profecía de que vendría alguien que llevaría sobre sus hombros las iniquidades de cada una de las personas. Isaías 53:10 dice, formaba parte del buen plan de Dios, aplastarlo y causarle dolor. Y dice que cuando el Señor vea todo lo que logró mediante su angustia, dice que quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. El profeta Isaías predijo que debía sufrir. Hace unas 2 semanas recordamos un nacimiento. Un nacimiento que uno lo ve con tanta ternura, pero es un nacimiento ya destinado. Una vez vi una foto de un artista de un bebé con una corona de espinas. Una imagen fuerte, pero es un poco el corazón del Evangelio. Un bebé que nació destinado a llevar una corona de espinas. Tarde o temprano iba a morir. Tan tierno, tan chiquito. Imagínense a Jesús como niño, corriendo con sus amigos, jugando con palos y con cosas así.
ese niño iba a morir golpeado, maltratado. Ese adolescente que estaba sentado en el piso escuchando las enseñanzas en el templo con tanto entusiasmo, ese niño iba a morir, ese adolescente iba a morir. Por eso el profeta anticipó esto. ¿Jesús quería sufrir? Es la gran pregunta. ¿Jesús quería sufrir? No, Jesús no quería sufrir. La fidelidad se pone a prueba cuando aparece algo que se le opone. Mientras no hay resistencia, cumplir es fácil. Cuando hay entusiasmo, cumplir y ser fiel es fácil. Cuando está todo bien, cumplir, serle fiel a alguien es fácil. El problema es cuando empieza a haber, como nosotros nos gusta decir como argentinos, palos en la rueda. Cuando empiezan a aparecer palos en la rueda, ahí empiezan los problemas. Ahí empieza a ponerse a prueba la fidelidad. Que puedo, que no puedo, que no me gustaría pero se me complica, que hay dos cosas hay algo que es lindo que se interpone a eso y uno cierra los ojos y se agarra del otro. La fidelidad se pone a prueba cuando algo se le opone. El desafío surge cuando el compromiso compite con algo que consideramos más importante. Y a esto va el crecimiento y esto va todo lo que hablamos al principio. Si no crecemos espiritualmente porque no lo consideramos importante, consideramos otras cosas más importantes. Sea la familia, sea el estudio, sea que hace tejido, sea que le gusta trabajar con el vivero, sea que quiere dormir un poquito más, sea... No lo considera importante. Es una realidad un poco cruda, pero es así. Si realmente nos importara, allí estaríamos. Ahí se revela la fidelidad, si es real o es solo por conveniencia. Por ejemplo, si te pidiera que todos los meses, el primer día hábil, vayas a las 10 horas en un punto al banco a cobrar un dinero, seguramente lo harías sin problema. A las 10 menos 5 estarías allí. Y seguramente no tengas ningún tipo de oposición dentro tuyo para eso. Pero si te pidiera que todos los meses, el primer lunes del mes, vayas, no sé, a la iglesia o a limpiar la casa del Señor, por poner un tema nomás, ahí cambia la cosa. Seguramente, si te surge algo más importante, me vas a decir, ay, me surgió un inconveniente, no puedo. No tengo que hacer. ¿Por qué? Por una cuestión de importancia. ¿Necesitamos el dinero? Sí, ahí estamos. Y vemos en distintos lugares la cola que se hace cuando se regala algo. La gente lo hace, se muere de calor para hacer la fila, pero para otras cosas no. Eso habla de la importancia. Jesús fue fiel porque cumplió al pie de la letra el plan de Dios. Pero no siempre lo quiso así. Esto lo deja muy claro el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Dice, Padre, miren la oración de Jesús. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Jesús pidiéndole al Padre Celestial, al Creador. Sin embargo, quiero que sea tu voluntad la que se haga y no la mía.
¿Por qué Jesús pidió al Padre que lo librase del sufrimiento cuando justamente por eso fue enviado? Porque había una lucha interior dentro de él. Era 100% hombre y 100% Dios. No era 50 y 50, era un ser humano como nosotros, pero también era el Hijo de Dios. Era Dios hecho hombre. Y nuestro instinto es correr ante el peligro. Nuestro instinto es, o no nos pasa eso, escuchamos un tiroteo y nos tiramos al piso. Nadie está buscando la bala que caiga en nosotros. Nos tiramos en el piso porque nuestro instinto natural, ¿qué es? Huir del peligro, huir de la muerte, huir de lo que nos lleva a la muerte. Lucha de intereses, una lucha interior, lucha de intereses. Por un lado le pasaba a Jesús cumplir con un compromiso y por otro su bienestar, porque le era fácil morir y ser sacrificado. No le era fácil cargar le pongo una corona de espina, que le den látigos que desgarren la piel y sus músculos, que le hagan cargar una cruz de 150 kilos. ¿Le causaba gracia eso? No. Quería evitarlo. Y aún lo oró. Esa lucha, pero esa lucha terminó dejándola a disposición del Padre. Sea hecha tu voluntad, no la mía. Dice Lucas 22:42, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu, dice, que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente dice que se puso en pie. Miren lo que conscientemente le estaba sucediendo a Jesús, que tenía este tipo de sudoración, que buscando un poco de información sobre esto, dice que esta patología sucede en personas con un alto grado de estrés. Miren lo que el momento del Señor de querer huir del peligro y por otro lado, tengo que ser fiel a lo que vine a hacer. Su parte de hombre decía, y él le dijo al Padre, se tiró, y el Padre no lo libró del dolor y de la agonía, porque lo que leímos en Isaías se tenía que cumplir. Él pudo escaparse, pero fue fiel. Y ya sabemos cómo termina todo. Jesús sufrió, murió, pero también resucitó. Gloria a Dios. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Jesús no hubiese sido fiel a Dios? ¿Qué hubiese sido de nosotros si el Señor no hubiese sido fiel al plan divino? La fidelidad siempre es puesta a prueba. Siempre. Deje de orar por el crecimiento espiritual. Crezca. Deje de orar. La oración sin madurez espiritual no tiene mucho sentido. La comunicación con Dios, tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. Porque Él no te habla solamente con una visión o con cosas así. Él te habla con lo que Él ya dijo. Pero si no estamos acá empapándonos con esto, oramos mucho, pero crecemos de panza, pero no de altura. Por eso, crezca, sea fiel al Señor. Siempre habrá alguna alternativa más fácil que intente persuadirte de no seguir adelante, cosas muy buenas y cosas muy malas.
como les dije al principio, hoy podrían haber estado en una quinta, tomando sol, disfrutando del día lindo, y hoy está acá. ¡Qué bueno! Esto es, así usted demuestra fidelidad a Dios, con estos pequeños actos. Quizás te dicen, ¿puedo ir a tu casa a tomar unos mates a la mañana? Mira, tengo que ir a la iglesia, aprendo, estudio, crezco. Bueno, voy después. Se te puso una oferta en el medio y le decimos, Señor, te soy fiel a vos. Siempre vamos a tener alternativas, pero dígale al Señor, siempre dígale al Señor, Señor, te seré fiel todos los días de mi vida. Y la fidelidad se demuestra de esa manera. La fidelidad es motivada por la esperanza. Jesús sabía que iba a agonizar. El camino a su supremacía era el sufrimiento. El camino para hacerlo grande a Jesús, para hacer que sea Rey de Reyes, era pasar por el sufrimiento. Qué fácil es echarse atrás cuando sabes que las cosas no las vas a pasar bien, ¿no? Cuando sabemos que las cosas se ponen turbias, nos escapamos. Jesús podría haber escapado y no. Se venían horas de sufrimiento. Él se preparó hablando con el Padre, fortaleciéndose y lo enfrentó. Dice Hebreos 12:2, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. El escritor a la carta a los Hebreos nos explicó muy bien esto, y lo explico con mis palabras. Fue fiel sabiendo que después del sufrimiento vendría el gozo. Lo explicamos así. Él sabía que, ¿vieron cuando aquellos que tienen interacción con el agua o que les gusta la pileta, vieron que es cuestión de, uno piensa en lo frío que está el agua, pero cuando uno se tira, ya está. Y es como que uno piensa, ¿está frío el agua? Sí, pero yo sé que después de ese golpe de frío que me dio, ya como que el cuerpo se estabilizó. Y es lo mismo que Jesús decía, voy a sufrir este tiempo, pero después de este tiempo viene lo mejor. Entonces Jesús encaró el dolor con gozo en lo que venía. Él, mientras le daban con el látigo, estaba pensando en que iba a estar sentado a la derecha de Dios. Él, mientras le clavaban la corona de espinas y le escupían, estaba pensando en la sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu enfermedad. Estaba pensando en eso y lo enfrentaba con valentía, sabiendo de que era un momento, era un tiempo de sufrimiento que después vendría gozo y alegría. Un ejemplo muy práctico es la mujer embarazada. ¿Sabe que va a sufrir en un parto natural? Sí, lo sabe. ¿Sabe que es doloroso? Sí, lo sabe. ¿Pero qué la motiva a quedar embarazada? El amor y el querer tener un hijo. Y después se olvidó del dolor. Cuando ve a esa criatura, pues se olvidó del dolor, se olvidó de todo. Y tiene tanta alegría por escuchar a ese bebé llorando que se olvidó de todo. Y así es como le sucedió a Jesús. Jesús demostró que la fidelidad no es un fin en sí mismo, sino el medio para llegar a otra cosa. La cosa no era que Jesús debiera morir en sí, no era solamente el hecho de la muerte, sino que lo que Dios requería era esa muerte. Si no era solamente morir,
sino simplemente Dios pedía esa muerte, ese sacrificio, ¿sí? De acuerdo a las reglas que Él mismo había puesto en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Ahí estaba, como cantamos hoy, el Cordero de Dios. Jesús lo padeció sabiendo que el después vendría gozo. Sufrió pensando en el fruto de ese esfuerzo y ese dolor. Y si estás padeciendo esto, estás padeciendo dolor o angustia o todo lo que se asemeje, ten en cuenta dos cosas muy sencillas. Una es por un poco de tiempo. Y otra, que no pongas tu visión en lo frágil que sos y el dolor que llevas, sino en lo que viene. Que cuando se solucione, cuando las cosas se ordenen, que dejes que el Señor lo encauce, todo va a salir bien. Confiar en eso, es lo que Jesús hacía. Jesús se entregó a lo que tenía que vivir. Él no controlaba la cantidad de látigos que le pegaron, no controlaba nada. Él se entregó a un Padre que le pidió que se sacrifique por cada uno de nosotros. La pasó, la repasó, pero después estaba alegre viendo que los hijos, las personas dejaban de ser criaturas, sino hijos de Dios y hermanos de Él. Jesús, cuando resucitó, les dijo, mis hermanos los llamaba a ellos, porque Jesús sería el primero de muchos hijos que nacerían de nuevo y serían hermanos de Jesús. Jesús dejó de llamarlos discípulos para llamarlos hermanos. Y finalizo con el último punto: la fidelidad no tiene atajos. Jesús padecería, la sangre sería derramada en la cruz para satisfacción de Dios, el Creador, y redención a todos nosotros, para que finalmente, como consecuencia del dolor, eso que a Jesús lo quería evitar, la consecuencia del dolor produciría que Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, ¿habría otra alternativa para ser Rey de Reyes? Sí, había otra alternativa. Hasta este momento no hablamos acerca de Satanás, no hablamos acerca de su presencia, nos centramos en Jesús y en su sacrificio y en el Creador. Y a Satanás le convenía que Jesús muera. No le convenía que Él muriese, para nada. Jesús, el Creador, en Génesis 3:15, en el versículo que dio el castigo a Eva, a Adán, a la serpiente, Él, el Creador, habló de una enemistad con la mujer cuyo descendiente, hablando de Jesús, le aplastaría la cabeza. Y la serpiente, le lastimaría el talón. Jesús, nacido de una mujer, heriría de muerte a Satanás. El plan de redención que Dios tenía para nosotros fue planeado hace muchos años, al comienzo de todo. Cuando comieron el fruto que no tenían que comer, ahí se armó el plan B. El plan B, el plan de redención. Ya desde ese momento fue planeado y fue mencionado en Génesis 3. Estamos hablando del principio de todas las cosas. Satanás sabía lo que le sucedería por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Él sería destruido. Y miren qué sucede. En Lucas 4, versículo 5 dice, el diablo llevó en la tentación, hablando del relato de la tentación de Jesús, que
el diablo tentó a Jesús. Entonces el diablo lo llevó a Jesús a una parte alta y desplegó sobre él todos los reinos del mundo en un instante. Y le dijo, te daré la gloria de todos estos reinos y la autoridad sobre ellos, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. ¿Y Jesús qué le dijo? Las Escrituras dicen, adora al Señor, tu Dios, y sírvele únicamente a Él. Fíjense cómo el diablo trató de persuadir a Jesús para que no cumpliera el plan de Dios. Si Él quería ser rey de reyes, Él no iba a ser rey de reyes. Si Él quería ser señor de señor, le ofrecía lo mismo. ¿Para qué morir si viviendo podía lograr lo mismo? Le susurraba el diablo en otras palabras al oído de Jesús. No tenés por qué sufrir, podés ser rey de reyes en vida. Todos los reinos serían tuyos. Qué tentador, ¿no? Para el Jesús hombre, decir, existe una vía para que yo sea rey de reyes sin necesidad de pasar por el dolor. El diablo le propuso sacrificar la fidelidad a Dios por casi lo mismo, entre comillas. Pero no, más allá de todo lo que él le podía decir, Jesús priorizó la fidelidad al Padre. La fidelidad a Dios no tiene atajos. La fidelidad a Dios es un objetivo en sí mismo. Jesús le fue fiel a Dios más allá de lo que recibiría. Rey de reyes, yo te hago rey de reyes. No importa, yo quiero serle fiel a Él. No estaba buscando el ser rey de reyes, fue una consecuencia del acto de amor del Hijo al Padre por nosotros, y el Padre lo honró haciéndolo rey de reyes y señor de señores. No importa lo que el diablo le ofrecía. En un instante le mostró todos los reinos. Imagínense el diablo mostrándole todos los reinos a lo largo de la historia. Hoy en día viendo países armados con tanta tecnología y que él sea... Y Jesús dijo no, porque mi fin era la fidelidad a Dios. Es obedecerle a Él. Así que le invito a los músicos para que pasen, así hacemos la conclusión. Jesús es nombrado fiel. ¿Puede decir conmigo? Fiel. Ahora bien, la fidelidad no tiene atajos. Jesús no le fue fiel a Dios solo para ser rey, sino simplemente por amor. Simplemente por amor. El Señor te llama a madurar, a crecer, a estudiar, a comprometerte con su iglesia. No preguntes, ¿qué voy a ganar? ¿Y qué gano yo? No. Acá hay una cuestión de amor. Una cuestión de decirle, si Él me lo pide, ¿por qué no voy a hacerlo? Acá no es el que te damos, nos acostumbramos a los premios, a buscarlo al Señor por lo que me da. Pero busquemos al Señor, busquemos al Creador por fidelidad, por amor. Porque no, muchas cosas no las vamos a tener. Quizás nos moriremos enfermos. Quizás nos moriremos con problemas económicos. ¿Pero eso va a poner fin a la fidelidad de Dios? Si el diablo hoy te propone todo lo que necesitas, arreglar tu familia, tus hijos, tu salud, darte una pareja, si el diablo te lo propone, ¿qué haces? Te doy más de lo que esperás, como le pasó con Jesús. ¿Qué le dirías?
Se da cuenta que la fidelidad a Dios es en sí un fin, no es lo que me dé. Prefiero seguir enfermo con mis situaciones, porque entre paréntesis todos pasamos situaciones. No sos el único en el mapa, en el mundo que pasa dolores, malestares, soledad, todos los pasamos. Todos somos llamados a serle fiel. Jesús le dice en Apocalipsis 2:10, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Siempre habla de periodos cortos, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Jesús te invita a ser llamado fiel. Este año sea un año que le seas fiel al Señor. No importa lo que te dé o no te dé. Esto no es Dios no es político. Aprendamos a amarlo incondicionalmente. Aprendamos a buscarlo en el dolor, en la aflicción, en el sacrificio. Por un acto de fidelidad. Y la fidelidad se traduce como amor. Amo al Señor, lo voy a hacer por amor al Señor. ¿Ganás algo? No, no ganas nada. Gano obediencia. Lo hago por obediencia. Lo hago porque soy tenaz. Te voy a leer el significado de tenaz. Que pone mucho empeño y no desiste en algo que quiere hacer o conseguir. Alguien constante, valiente, perseverante. Que seamos tenaces. Y que realmente este 2026 se caracterice por esto. No vengas a buscar al Señor la bendición, vení a buscarlo a Él. No vengas a aprender más de la Biblia, vení a escucharlo. Por lo que se enseña. Sé tenaz, sé sencillo, sé obediente. Lo que no hiciste el año pasado, la fórmula del año pasado, ya no lo que hiciste y no hiciste, ya viste el resultado. Cámbialo, haz cosas diferentes, comprometete con el Señor más. Ya probaste el no compromiso, probá el compromiso como un acto de fidelidad. Y Apocalipsis también dice, sé fiel hasta la muerte y el mismísimo fiel te premiará tu fidelidad con una corona de vida.